Buen día. Aquí estoy una vez más para continuar con lo que ya iniciamos desde la enfermedad y fallecimiento de mi esposa, mi querida Florecilla. Les pido perdón por haber dejado pasar tanto tiempo sin dar continuación a esta encomienda, pero siempre he estado trabajando en esto. Sigo y seguiré trabajando en ello porque es algo en lo que estoy completamente convencido. Y así lo estuvimos mi esposa y yo cuando se dio inicio a hacerle llegar a familiares, vecinos, amigos y a todo mundo todo lo relacionado sobre la verdad del Evangelio, que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado todo, absolutamente todo por escrito, a través de los santos hombres de Dios, como son los profetas, los apóstoles, los discípulos y todos los hombres y mujeres y otros medios utilizados por Dios para inspirarlos directamente o por medio de ángeles, para por medio de estas inspiraciones hayan escrito todo lo que nuestro Dios nos ha dejado como un manual en donde se nos dice todo lo que debemos hacer para que cuando partamos de este mundo por medio de la muerte podamos llegar al reino de Dios. Porque en este manual que es la Biblia se nos ha dejado todo para poder llegar a obtener la salvación de nuestras almas. Porque todo lo que se haga para obtener la salvación de nuestras almas que no esté de acuerdo a todo lo que está escrito en la Biblia, no nos lleva a la salvación de nuestras almas, para cuando partamos de este mundo por medio de la muerte, lleguemos a nacer a nuestra vida eterna, y ésta la vivamos en un lugar bello, hermoso, un lugar de bendición, como lo es el reino de Dios. Pero si estamos haciendo cosas o siguiendo doctrinas de hombres, religiones, falsas doctrinas, mitos y tradiciones, y sobre todo en la idolatría, lo que tendremos será la perdición de nuestras almas, y esa vida eterna la pasaríamos en un lugar de tormento, un lugar de perdición, un lugar de sufrimiento llamado infierno. Por favor, le pido se dé la oportunidad de ver y escuchar toda esta información que en Revelaciones 7 se le hace llegar. Le aseguro que no se va a arrepentir. Le doy las gracias anticipadas, saludos y bendiciones. Página 1, Revelaciones 7. Antes de continuar con toda la información de cómo inician las religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones y la iglesia idolátrica, tendremos un paréntesis que nos permita entender lo que realmente sucedió en la Iglesia Católica con el gran suceso que ha creado tanta controversia como lo es la intervención del monje Martín Lutero. Es de hacer mención que todo lo relacionado con Martín Lutero es algo que la Iglesia Católica y muchos estudiosos y conocedores de la Biblia no han llegado a conocer y mucho menos a entender muy bien, porque así conviene a sus intereses. A continuación se tendrá la intervención del señor Luis Toro. Hago la aclaración que no puedo llamar a dicho señor Padre, por lo que claramente nos dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y que escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana en Mateo 23:9. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Y en la Biblia Reina Valera 1960, escrito está en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y nadie es nadie, para que usted lo entienda. Es increíble nuestro Señor Dios Jesucristo, porque en este versículo está profetizando lo que iba a pasar en la Iglesia Católica, porque ellos llaman Padre a sus dirigentes, y que los que le seguimos a Él no debemos hacer, sino solo hacer su santa y bendita voluntad escrita en la Biblia. Desde aquí ya podemos ver que solo se deben hacer las cosas
de acuerdo a lo que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Le pido de favor que se dé la oportunidad de ver y escuchar lo que el señor Luis Toro dice respecto de Martín Lutero, de acuerdo al link e información que a continuación se anota. A continuación, se da el link y toda la información de otra de las intervenciones del señor Luis Toro sobre lo relacionado a Martín Lutero. Por favor, escúchela muy atentamente, porque es importante escuchar, razonar, investigar y sacar las conclusiones necesarias sobre cualquier tema. En este caso, la intervención es bastante extensa, aunque solo al inicio se hace mención de Martín Lutero. Lo único verdadero de esta información anterior es respecto a que no se debe hacer nada que no esté escrito en la Biblia. Ahora que ya usted ha escuchado toda esta información anterior, le pido de favor que también se dé la oportunidad de escuchar la siguiente información, para así poder tener referencia de lo que pasó realmente, para que así usted tenga un panorama mucho más amplio y usted pueda ver cuál es la verdad, porque no es justo ver o escuchar solo una versión de esta situación y en base a eso tomar partido, sin saber lo que realmente pasó. Aclarando que en toda controversia lo más importante, lógico e inteligente que uno debe hacer es ver y escuchar las versiones de los bandos en controversia, para así inteligentemente uno poder saber tomar la mejor posición a ese respecto. A continuación se anota el link y toda la información relacionada con la vida de Martín Lutero, de acuerdo al siguiente documental. Además, todo esto se puede comprobar muy fácilmente con la gran bendición que tenemos en estos tiempos de tener por internet acceso a comprobar lo que se dice. Como usted pudo observar, Martín Lutero era un hombre sencillo y con un corazón noble y dispuesto a buscar y amar a Dios de todo corazón, como claramente se expresa en el documental, pero al llegar a Roma, todo lo que él pensaba era lo correcto hacer, se vino abajo, porque en esos tiempos y en todos los tiempos, la Iglesia Católica lo único que ha buscado es la ostentosidad, los grandes templos con grandes lujos, las riquezas y casi se podría decir todo aquello que nos separa de Dios. El principio de todo lo relacionado con Martín Lutero fueron sus tesis, en las cuales hace ver en lo que no estaba de acuerdo. Y si usted no ha leído lo que él escribió en esas tesis, nunca va a poder comprender por qué ha sido tan repudiado por la Iglesia Católica, aunque todo lo que él escribió está apegado a la verdad. Por favor, le pido que vea la siguiente información, de la cual le doy el nombre y el link para que usted pueda ver y escuchar estas tesis. Estas son las tesis que tanta polémica han ocasionado y como usted pudo escuchar, en lo único que hace énfasis es en la venta de indulgencias. En The Catholic Encyclopedia se define indulgencia como la remisión del castigo temporal a causa del pecado, la culpa del cual ha sido perdonada. Esa remisión es posible en virtud del llamado tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, del cual el Papa es el administrador soberano. De acuerdo con esta doctrina, por ese superávit de méritos se puede cancelar algunos o todos los castigos que el pecado merece. La definición en Wikipedia. La doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligado
a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación común consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, puedan ser objeto de una remisión o indulgencia, del latín indulgentia, bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación se han desarrollado a lo largo del tiempo. Según el diccionario etimológico, indulgencia es un perdón de los pecados que solo puede ser otorgado por la Iglesia Católica. En tiempos pasados, la Iglesia Católica vendía indulgencias. Eso permitía a los ricos cometer pecados y comprarse una entrada al cielo, las que hasta estos momentos se siguen vendiendo por medio de las misas que la gente paga por sus parientes difuntos. Lo que, de acuerdo a lo escrito en la Biblia Católica Latinoamericana y a cualquier otra Biblia, no sirve de nada, porque nuestro Señor Dios Jesucristo fue muy claro en que cuando morimos automáticamente pasamos o a un lugar de bendición que es el reino de Dios o a un lugar de tormento como lo es el infierno. En ningún momento habla de un lugar intermedio que le llaman purgatorio y que de ahí pueden pasar al reino de Dios por medio de las compras de indulgencia o por medio de las misas. Para que esto mejor se entienda, otra vez se anota la parábola del rico y Lázaro, como escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana, en Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo, junto a Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan esta llama». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió mal. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormento. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro». El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento». Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían». Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán». El pasaje bíblico anterior es el de un hombre que está en un lugar de tormento llamado infierno y no quiere que su padre y sus 5 hermanos que tiene vayan a ir a dar a ese lugar donde él está cuando mueran, y pide que el padre Abraham regrese a Lázaro, que también había muerto, pero que estaba en un lugar de bendición con el padre Abraham, a que lo regrese a la vida o que lo resucite para que vaya con su familia a advertirles. Y el padre Abraham le contesta que escuchen a Moisés y los profetas. Esto quiere decir que lean la Biblia, porque ahí está todo lo que se debe saber
para la salvación de nuestras almas, y fue escrita por Moisés y los profetas. Porque al momento en que la muerte nos elimina de este mundo, automáticamente nacemos o pasamos a la vida eterna, como muy claramente e insistentemente, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos dice en muchos pasajes escritos en la Biblia. Y esta vida eterna la vamos a poder pasar de acuerdo a la decisión que tomemos, de acuerdo a lo escrito en la Biblia, en un lugar bello como lo es el reino de Dios, o en un lugar de tormento como lo es el infierno. Lo más impactante de lo que la Biblia nos revela es que el pasaje anterior es también una profecía. Y como todo lo dicho por nuestro Señor Dios Jesucristo, lo de esta parábola se cumplió, y también se llamaba Lázaro, como escrito está en Juan 11:41. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo caminar. Y como dijo Abraham, aunque resucite uno, no se convencerán, como escrito está en Juan 12:9. Muchos judíos supieron que Jesús estaba ahí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Como usted lo puede leer claramente, no creyeron y buscaban al que había resucitado, pero no para saber la experiencia que había tenido, sino para volverlo a matar. Y esto se sigue dando hasta hoy en día, que la gente sigue creyendo en otras cosas y no en lo que Dios nos ha dejado por escrito en su palabra, la Biblia. Es increíble que la gente siga pensando que con compra de indulgencias o misa se va a poder llegar al reino de Dios, a estar por toda la eternidad con ese Dios todopoderoso, dejando por un lado a lo que claramente dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y que escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La parábola del rico y Lázaro es comprobada por nuestro Señor Dios Jesucristo, que como todo lo que está escrito en la Biblia es comprobable, pero no por sabiduría humana, ya que ningún hombre puede interpretar la Biblia a su manera, ya que ésta solo se puede interpretar por lo que está escrito en ella misma. Esto se comprueba por el pasaje de los dos ladrones colgados a los lados de nuestro Señor Dios Jesucristo, que representan a la humanidad de todos los tiempos, los que creen y los que no creen. Como escrito está en Lucas 23:39, uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿No temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí se puede ver a dónde iba a ir el que creyó. Por invitación especial iba a ir al paraíso, al reino de Dios, al cielo, a un lugar de bendición, a un lugar bello, etc. Y por lógica es de suponer que el que no creyó iba a ir a un lugar de tormento, de sufrimiento, de perdición, llamado infierno, como donde estaba el rico de la parábola.
En ninguna parte de la Biblia habla que alguien vaya a ir a un lugar intermedio llamado purgatorio. Vea usted el siguiente análisis en base a la información pública que se tiene respecto de las religiones y la población mundial. Aparece un gráfico con las principales religiones del mundo y la Iglesia Católica tiene un 22% del total del mundo. Y la población, de acuerdo a la ONU, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes. La ONU espera que la población humana del mundo siga creciendo a pesar de la disminución en la tasa de crecimiento, debido a las mejoras en la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. La población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes este martes 15 de noviembre de 2022, según el informe Perspectivas de la Población Mundial 2022 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, DESA por sus siglas en inglés. Si el 22% son católicos, esto quiere decir que de los 8.000 millones, 1.760 millones serían católicos. Y si por cada católico se manda a decir misa por un familiar muerto y ésta tiene un valor de 50 pesos, importe que se cobra en Iglesia Católica de Tlaquepaque, Jalisco, México, importe que puede variar en otras iglesias, serían 88.000 millones de pesos. Vea usted el gran ingreso que tiene la Iglesia Católica. Y esto suponiendo que sea solo por un pariente, y los parientes muertos siempre son varios por cada persona. Y hay católicos que tienen muchos muertitos y que le mandan a decir misa a su papá, a su mamá, a su cónyuge, a sus hijos, etc. Como puede verse, la venta de indulgencias, ahora disfrazado en mandar a decir misa, sigue siendo muy productiva. Y es por eso que cuando Martín Lutero divulgó sus tesis en contra de esta, fue tan mal visto hasta llegar a excomulgarlo, cuando lo que estaba diciendo solo era la verdad. Aclarando también que no es que la misa que se paga se haga exclusiva a quien paga, sino que solo se nombra al muertito, pero en una sola misa puede haber varios nombramientos y por lo tanto varios que han pagado por esa misa. Por lo tanto, los ingresos se hacen mucho más atractivos para la Iglesia Católica. Es por esto que el Banco del Vaticano es uno de los que tienen mayores ingresos en el mundo y por lo tanto un gran poder en lo económico. Y esto de la venta de indulgencias ahora disfrazado como misas por las que se paga para poder ir al reino de Dios, niega lo que nuestro Señor Dios Jesucristo lo dijo tan claramente y escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por lo tanto niega todo lo que nuestro Dios Todopoderoso nos dejó escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, como por ejemplo, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecado. Para nosotros Dios Padre, en su infinito amor y misericordia, nos proveyó de un cordero sin defecto ni mancha, como escrito está en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Lo que confirma el apóstol Juan y escrito está en primera carta de Juan 4:9. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Aunque Tomás de Aquino enfatizó el hecho de que las indulgencias no constituyan en sí mismas el perdón de los pecados,
sino que implicaban únicamente la remisión de las penas eclesiásticas y los tormentos del purgatorio, los predicadores de indulgencias no siempre daban tantas explicaciones. En 1477, el Papa Sixto IV confirmó que las indulgencias podían aplicarse también a los difuntos. Como la guerra contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían de una enorme cantidad de dinero, en los días del Papa León X, la Iglesia recurrió a una gran venta de indulgencias, concediendo exclusividad en el Imperio Germánico a los dominicos. Decían: escuchad a vuestros parientes difuntos y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosnita nos libraría de él. En el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Debido a todas estas aberraciones dichas, es que Martín Lutero escribe sus tesis, como lo dice en la tesis 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que en tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Y en la tesis 28, cierto es que, cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Llegando a decir tantas barbaridades que usted ya escuchó en la información anterior, hasta llegar a decir que no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Es increíble que se diga que la compra de una indulgencia es mayor que el arrepentimiento. Es algo que menciona Martín Lutero en su tesis 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Y todo esto de las indulgencias está fuera de todo lo que nuestro Dios Todopoderoso nos dejó por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Por lo tanto, todo eso es una mentira. Para llegar a estar en el reino de Dios es necesario arrepentirse, como escrito está en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y el apóstol Pedro lo dice claramente en el día de Pentecostés, como escrito está en Hechos 2:32. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es muy importante saber lo que está escrito en Lucas 24:47. Luego debe de proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Esto quiere decir que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Por más indulgencias que haya comprado, el convertirse es arrepentirse, o sea, volverse del mal camino
por el que se va, como escrito está en Hechos 5:31. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. La salvación no se compra. La salvación es un regalo de Dios, por su grande e infinito amor y misericordia, que por medio de la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, nos ha dado a todos aquellos que creemos verdaderamente en Él y hacemos todo aquello que Dios nos dejó por escrito en su santa y bendita palabra, la Biblia, como lo dijo Jesucristo y escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque nadie, fíjese bien, nadie ha dado su vida para darnos la salvación de nuestras almas, sino solo el Hijo único de Dios, nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Para obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, no es necesario comprar nada. Esto es un regalo de Dios, por medio del sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y de sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados con Cristo Jesús, y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. En Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios puso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Y todo esto se reafirma en lo que escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, nuestro Señor Dios Jesucristo, no tendrá salvación, porque la salvación de nuestras almas es dada solo por medio de Él, ya que solo Él ha dado su vida para la salvación de nuestras almas. Nada ni nadie ha dado su vida para salvarnos, sino solo nuestro Señor Dios Jesucristo. Ahora fíjese muy bien en lo que escrito está en Juan 3:18. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y en Juan 3:35, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios, nunca conocerá la vida. Y en primera carta de Juan 5:10, quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero el amor y la misericordia de nuestro Dios es tan incomprensible para la mente humana, que además de darnos la salvación de nuestras almas a todos aquellos que lleguemos a partir de este mundo antes que Él regrese por su iglesia, y como Dios no miente, como escrito está en Tito 1:2, esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás, y quien nos promete a los que estemos aún en este mundo cuando Él regrese, que Él nos librará de la ira venidera, o sea que nos librará de la gran tribulación, viniendo antes por nosotros, como escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Claro está en los versículos anteriores que será a los que no estemos adorando ídolos, estatuas, imágenes, ni ninguna otra cosa hecha por las manos del hombre, sino que estemos adorando y sirviendo al Dios vivo y verdadero. Si usted quiere saber cómo es que Dios nos regala la salvación de nuestras almas, todo ya le ha sido enviado anteriormente y lo tiene en Revelaciones 3, que está en 3 partes. Si no se ha dado la oportunidad de escuchar toda esa información, por favor hágalo, ya que está en juego la salvación de su alma. Yo espero que usted se haya dado la oportunidad de ver y escuchar toda la información que por medio de Revelaciones 7 se le ha hecho llegar. Y si no lo hace por el motivo que sea, ya es una responsabilidad suya y no podrá usted decir que nunca nadie le hizo ver lo verdadero cuando estemos ante el trono de Dios y todos seamos juzgados, porque nadie escapará de este juicio, como escrito está en Apocalipsis 20:11. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro libro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte, y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Que Dios les bendice grandemente.